Listo, Nacho, ya estamos en vivo. Pues muchísimas gracias y de parte de la Sociedad Botánica de México, del actual consejo, pues te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos que pues esta ocasión te haya tocado a ti el Plantástico de agosto y estamos muy contentos de que nos vayas a hablar de un tema que consideramos súper interesante e importante. Y bueno, el doctor Ignacio Torres es profesor investigador de la licenciatura de Ciencias Agroforestales de la ENES UNAM, el Campus Morelia, y está asociado al Laboratorio de Estudios Transdisciplinarios Ambientales. Su investigación ha girado en torno al estudio integral del aprovechamiento y manejo de los recursos vegetales silvestres desde distintas perspectivas, tales como la florística, la etnobotánica, la ecología poblacional, la biología de la polinización, con la finalidad de generar bases útiles de información para el manejo sustentable de especies de interés y más específicamente ha trabajado con distintas especies de agaves mezcaleros en distintos estados del país. También ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil y asociaciones campesinas mezcaleras en el proyecto de la Red Nacional de Manejadores de Maguey Forestal, representada por la Asociación Civil MILPA, que quiere decir Manejo Integral y Local de Productos Agroforestales, proyecto que involucra el intercambio de saberes campesinos y la difusión de técnicas de manejo territorial de especies de agave mezcaleras. Además, pertenece a la Red Temática de Sistemas Agroforestales de México. Es actualmente parte del Consejo Técnico Académico de la Red Temática de Productos Forestales No Maderables de CONACYT, es parte del Consejo Académico del proyecto Bat Friendly y miembro del grupo de especialistas en cactáceas y plantas suculentas de la IUCN. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es autor y coautor de 45 publicaciones en revistas científicas, libros, capítulos de libros. Entonces, pues como vemos, está muy preparado el doctor Ignacio y pues es un gusto que nos vaya a hablar de este tema tan interesante, de este trabajo que se titula La ampliación de las denominaciones de origen y su paralelo aumento en los patrones de intensificación. Y pues sin más preámbulos, te damos la bienvenida, Nacho, y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mane. Agradezco tu presentación. También agradezco a la Sociedad Botánica de México por este espacio para pues poderles transmitir algo de la información que estamos desarrollando y que estamos viviendo dentro de un esquema pues muy interesante, muy preocupante, y que está dentro de toda, pues un patrón, un fenómeno que se ha llamado el boom de los mezcales y que mucha de la gente que nos está escuchando quizá pues toma mezcal, ¿no? Es una bebida que, bueno, se dice que está de moda, sin embargo, pues es una bebida cultural que tiene muchísimo tiempo llevándose a cabo, practicándose aquí en el país, ¿no? Y que pues yo les voy a hablar prácticamente de un aspecto muy interesante que está pasando en una región extremadamente importante en nuestro país, ¿no? Y que yo quiero mucho, que es una zona muy interesante donde yo hice tanto mi tesis de licenciatura como mi tesis de maestría, y es una zona muy interesante que ahorita les voy a platicar cuál es. Yo les voy a hablar sobre la ampliación de las denominaciones de origen y su paralelo aumento en los patrones de intensificación. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero. Ahí podemos ver una imagen de mucho mezcal y deforestación. Toda esta historia, digamos, comienza a partir de un proyecto que se ha desarrollado desde 2015 al presente, que es la Red Nacional de Manejadores de Maguey Forestal. Es un esfuerzo muy interesante de distintas instituciones, de distintas experiencias de manejo tanto colectivo como familiar, de producción y manejo de maguey, producción de mezcal, distintas asociaciones civiles, y que está representado actualmente por la Asociación Civil Milpa AC. El espíritu de este proyecto tiene que ver con ser un promotor de manejo sustentable, de manejo forestal y manejo agroforestal de productos forestales no maderables, entre ellos incluidos los agaves. Trata de promover la equidad socioambiental
así como el comercio sustentable. Se han generado distintos espacios para poder realizar intercambio de conocimientos y promocionar el diálogo de saberes. Se han llevado a cabo 4 ediciones de las reuniones nacionales en 2015, 2016, 2018, 2019 fue la última. De estos eventos se han generado distintas declaratorias y manifiestos. Han participado alrededor de de representantes de 9 a 10 estados del país. Han también participado alrededor de investigadores, estudiantes y activistas de distintas universidades del país y centros de investigación. El año pasado se llevó a cabo la 4ª Reunión Nacional de Manejadores de Maguey Forestal en Santa Catarina, Minas, Oaxaca, en noviembre. Ahí podemos ver distintos logos de personas, de proyectos, de productos que han participado en la realización de este evento. Este evento fue muy interesante. Fue, así como las otras reuniones nacionales, en esta ocasión fue mucho más de campo, a nivel de parcela, en el cual se llevaron a cabo intercambio de conocimientos, se llevó a cabo 10 talleres simultáneos, se llevó a cabo talleres infantiles, charlas de expertos académicos. Podemos ver una gran diversidad de personas de distintos estados del país, donde se promovieron espacios de reflexión colectiva, en donde se recogieron pues los dolores, las fortalezas de las distintas experiencias, y participaron activamente pues alrededor de 120 personas. Como resultado de este evento, se emitieron una declaratoria de la 4ª Reunión Nacional, así como un manifiesto de los patrones de intensificación. En este manifiesto, que aquí les pongo pues un resumen, estamos dando a resaltar justamente distintas problemáticas relacionadas con las denominaciones de origen, distintas problemáticas que se han ido agudizando, que se han puesto cada vez más críticas y que tienen que ver con la producción intensiva de mezcal, ¿no? Los participantes de alrededor de 8 estados del país pudieron atestiguar que se están replicando los patrones de la industria tequilera, pues, es decir, monocultivos, desiertos azules, ¿no? Sigue en auge y se sigue intensificando la producción de mezcales de magueyes silvestres. Creo que los que toman mezcal y nos están escuchando saben que pues cada vez son más famosos, más codiciados, inclusive más caros, más difíciles de conseguir, pero también más buscados los mezcales de magueyes silvestres raros, que inclusive algunos tienen nombres de animales como jabalí, y hay varias especies que las están sacando del monte, ¿no? Cada vez ha habido como más especies que han introducido a la producción de mezcal que antes no se utilizaban. Quizá algunos que se utilizaban de manera tangencial, pero que ahora son, por así decirlo, estrellas de la comercialización. Pero muchas de estas especies silvestres están teniendo pues problemas porque no hay manejo relacionado a su aprovechamiento. También se hizo la demanda del cambio de uso de suelo acelerado, deforestación para introducir monocultivos, ¿no? Caso que ya hemos visto que ocurrió hace varios años con la industria tequilera. Asimismo, atestiguaron la dilución de la cultura y de los mismos destilados, es decir, esta cultura que digamos, es la poseedora del conocimiento de la producción de mezcal y los gustos históricos. Se está diluyendo, están diluyendo los mezcales. Puedes encontrar mezcales que no tienen nada que ver con la tradición, con los gustos históricos de cómo se tomaban esos mezcales que en teoría se están protegiendo, ¿no? Se están evidentemente diluyendo. Hay también un movimiento exagerado de germoplasma
así como de las plagas. Con germoplasma me refiero a plantas, a semillas, a hijuelos de especies que no se utilizan en algunas partes, pero que, dada la apertura de las normas oficiales para la producción de mezcal, pues permiten la entrada de cualquier agave prácticamente, y hay movimiento de muchísimas y venta de muchísimas especies que nunca estuvieron en el territorio donde se están plantando, y asimismo se están llevando plagas que están infectando a los agaves silvestres propios de cada zona. Se están intensificando los patrones de producción, están produciendo cada vez más, están modernizando, diluyendo también las tradiciones, modernizando las unidades de producción, y pues están, digamos, produciendo todo el año, cuando normalmente de manera tradicional solamente se produce cuando no llueve. Hay también evidencias de coyotaje, ¿no? De robo de plantaciones completas de agaves y de despojo de tierras para poder cultivar. Básicamente se ha ejercido mucha violencia. Hay evidencia también inclusive de asesinatos, de gente que está protegiendo sus cultivos tradicionales, y llega gente, coyotes, que se roban las plantas y han inclusive asesinado a personas que quieren proteger su patrimonio mezcalero, ¿no? También dijeron los productores que pues ellos son reconocidos, digamos, como los depositarios de la tradición, los que protegen, los que tienen esta tradición, pero se han dado cuenta que no son los beneficiarios, ya que pues hay muchísimos intermediarios que han incursionado y que se han permitido su incursión justamente, y que pues en realidad son los que se llevan la tajada más grande del pastel en este término de la comercialización. Y bueno, todo esto está relacionado con certificar mezcal y exportar principalmente. Como sabemos, hay 3 denominaciones de origen relacionadas con agave. Bueno, ya hay 4, ahorita vamos a hablar de esa otra. En 2012 entra Michoacán a la denominación de origen. 29 municipios, ¿no? Se habla de que Aguascalientes está como en una pugna por entrar, ¿no? En 2015 entra Puebla, en 2018 Estado de México, 2018 Morelos, Sinaloa también ha ejercido una solicitud para entrar. En 2019 está la denominación de origen Raicilla. Pueden buscar en el YouTube de la Asociación Civil Milpa para encontrar una emisión de este colectivo sobre la denominación de origen Raicilla, muy interesante. Y en realidad pues se producen destilados de agave en alrededor de 26 estados del país, y bueno, solamente 12 tienen alguna denominación de origen. De repente uno pensaría, ¿por qué no entran todos? ¿Sí? Pero lo que estamos viendo es que en estos 12 estados hay pues estos patrones de intensificación que están llevando muchas consecuencias negativas. Así que es un arma de 2 filos. Aunque pueden comercializar con el nombre de mezcal, están destruyendo su patrimonio, como ahorita veremos. Y pues bueno, hay una gran diversidad de distintos destilados en el país con muchísimos nombres, y que muchos de estos están en peligro, ¿no? Aquí hay una pequeña línea de tiempo, ¿no? Exclusivamente para hablar del estado de Puebla, que es hacia donde nos vamos a dirigir, que es una de las últimas ampliaciones de la denominación de origen. En 2015 hay una ampliación de esta denominación de origen mezcal para 115 municipios del estado de Puebla. En 2018 hacen el ajuste para que incluyeran un último municipio, 116. En la reunión nacional, en la 4ª reunión nacional de manejadores de maguey forestal, se advierte sobre la existencia de plantaciones de agave tequilana en las inmediaciones de la reserva de la biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, ¿no? De esta zona en la que vamos a profundizar. Y bueno, ahora en 2020
en tiempos pandémicos, pues hay evidencias fehacientes de que comienza la expansión de la frontera agrícola en estas inmediaciones, pero gravemente dentro de la reserva de la biosfera de Tehuacán-Cuicatlán. Esta zona de la cual les voy a hablar y que es una zona que yo quiero muchísimo y que cada vez que la visito quedo maravillado. Hay una gran diversidad, tanto biológica como cultural, impresionante. Y es básicamente la zona árida más biodiversa de Norteamérica. En términos absolutos y relativos, comparándolo con otras zonas áridas del país, que inclusive son muchísimo más grandes, es la zona más biodiversa que existe en Norteamérica, la zona árida, ¿no? Hay alrededor de 2.700 especies de plantas con flores, y de estas, alrededor de 207 son endémicas de ese sitio. O sea, es decir, que solo existen en ese lugar del mundo y en ningún otro lado más. Es muy interesante también que en esta área relativamente pequeña, comparándola, digamos, con el desierto de Sonora, el de Chihuahua, ¿no? Hay alrededor de 36 asociaciones vegetales, alrededor de 36 tipos de monte, tipos de vegetación distintos que pueden ser reconocidos por los distintos elementos que la habitan. Hay un fenómeno muy interesante que ha marcado la evolución tanto geológica como biológica de esta área. Ahí podemos ver el polígono de la reserva. De este lado tenemos el Golfo de México. Por aquí podemos ver el Golfo de México, toda esta parte de Veracruz, ¿no? Y aquí podemos ver la Sierra de Zongolica, la Sierra Negra, toda esta parte que es básicamente una sierra que está, digamos, conteniendo la humedad que viene del Golfo. Toda esta humedad se queda contenida en estas montañas y está proporcionando una sombra orográfica a toda esta reserva de la biosfera. Es una zona pues, que se distingue por ser una zona bastante árida y que es, digamos, determinada esta sequía, esta aridez por esta sombra orográfica. Solo cuando, digamos, los pobladores de la reserva de la biosfera cultivan su maíz y que solo cuando hay por acá catástrofes, inundaciones y ciclones muy fuertes, cuando les llega agua buena de este lado para poder cultivar ellos de manera exitosa. Así que hay como cosas muy, muy interesantes que ocurren acá, pero que han determinado que en esta área, pues como ya vimos, miles de especies hayan evolucionado y que pues se puedan determinar estas zonas áridas con características ecológicas muy importantes y muy especiales. ¿Qué es lo que ocurre acá? La ecología de estas zonas es como muy determinante por la sequía, ¿no? Los procesos ecológicos son muy lentos. Hay relaciones ecológicas entre distintos organismos que son muy, muy, muy frágiles. Hay especies de cactáceas columnares, como las que vamos a ver en un momento, que necesitan obligadamente de arbustos para poder germinar, establecerse y tener esta sombra, esta nutrición, este microclima que les ofrecen estas plantas para poder crecer, así como algunas especies de agave. La polinización es algo pues, muy importante y determinante en el éxito reproductivo de muchísimas plantas. El establecimiento y la relación que tienen las micorrizas para poder ayudar a influir en el crecimiento pues de muchísimas especies de plantas de estas zonas, ¿no? Así como las costras biológicas que tienen pues una importancia a nivel suelo en cuanto a la estructura y en cuanto a la diversidad y en cuanto a las propiedades en una capa muy pequeñita de suelo que
permite la germinación y el establecimiento de un montón de todas estas plantas de las cuales les estoy hablando. Como se han de imaginar, pues son poblaciones y comunidades de plantas que crecen súper lento, ya que hay muy poquita agua y que hay patrones de lluvia que hay como patrones episódicos de buena lluvia y que definen un crecimiento muy, muy lento de estas plantas. Y obviamente estamos hablando de plantas que están adaptadas a la sequía, la mayoría de estas con metabolismos CAM, plantas suculentas que tienen espinas que están, digamos, adaptadas para protegerse de esta sequía, ¿no? Como se han de imaginar, los ciclos de los nutrientes son súper lentos, ¿no? Y los suelos son muy poco profundos, ¿no? Y en realidad son áreas que se regeneran súper lentamente y los eventos de perturbación son muy, muy trágicos y digamos que la resiliencia de estos sistemas es bastante baja en cuanto a los eventos de perturbación. Aquí hay algunas imágenes de maravillosas de la vegetación, de algunos tipos de vegetación que se encuentran dentro de la reserva de la biosfera, como este cardonal. Como pueden ver, pues son áreas maravillosas donde podemos ver conviviendo cactáceas columnares, patas de elefante, agaves, hectias, mamilarias, una diversidad de cactáceas impresionante. Y obviamente, pues hay una representación de fauna que no podemos ver acá, pero que se encarga de mantener todas las relaciones y las interacciones vivas. Aquí hay más imágenes de los tipos de vegetación de los cuales les estoy hablando, que la verdad que son una maravilla evolutiva. Solo les voy a presentar unas cuantas imágenes de todas esas 36 distintas asociaciones vegetales. Aquí hay otro tipo de cardonal con elementos muy interesantes como burseras, los llamados cuajiotes, una inmensa cantidad de cactáceas columnares, como cardones, giotillas, tetechas, chichipes, chendes. Hay muchísimas especies súper interesantes en estas zonas áridas de nuestro país, que son súper diversas. Si se pueden fijar, pues hay una gran diversidad de distintas copas de árboles, una gran diversidad de distintos cactus columnares que están viviendo y han evolucionado en estas zonas, ¿no? Escenarios como estos son los que se pueden encontrar dentro de la reserva de la biosfera y en sus inmediaciones. Esto es cerca de Zapotitlán de las Salinas. Hay unos escenarios impresionantes donde podemos ver estos tipos de orografía, estos tipos de vegetación, donde pues habitan miles de especies muy interesantes, adaptadas a esta aridez y que pues representan recursos para la gente local, como ya les voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Aquí nada más les paso estas fotografías para que se maravillen un poquito, así como pues muchos de los biólogos, de los visitantes que hemos trabajado y que trabajamos en estas zonas, pues nos maravillamos cada vez, ¿no? Hay asimismo también algunos otros matorrales rosetófilos como este que estamos viendo aquí, que para la percepción quizá de forestales, de gente con formación forestal, puede ser un área ociosa, un área que no tenga un valor económico, por así decirlo, pero aquí estamos viendo un matorral rosetófilo, que quizá no son tan evidentes, pero aquí tenemos un Dasylirium, por aquí tenemos un agave, y obviamente estamos viendo todos estos quiotes que son de agave potatorum, y podemos ver que esta zona está plagada de agave potatorum, y hay muchas otras especies como hectias, las llamadas lechuguillas, y hay pues crasuláceas, mamilarias, etcétera. Es decir, a pesar de que parecen zonas que son muy chaparras, hay especies ahí que han tardado, pues no sé, 50 años para tener esa altura, como varios de los arbustos que hay por ahí, y esa es la altura de ese tipo de vegetación, y es súper diversa. Si hacemos un zoom en esta zona, podemos ver pues que hay una gran diversidad de distintas suculentas muy interesantes, ¿no?
plantas maravillosas que habitan y que tienen funciones dentro de los ecosistemas y que, como les decía, muchas de estas son endémicas de estas zonas, ¿no? Hay especies tan interesantes como Mammillaria pectinifera que justamente cerca de las áreas afectadas que ahorita vamos a observar, ahí está la población tipo o varias de las poblaciones de las únicas que existen en el mundo de Mammillaria pectinifera, ¿no? Distintas suculentas como estas. Traté de hacer una selección de distintas especies, pero hay muchísimas especies por ahí muy interesantes que están dentro de estos tipos de vegetación. Asimismo, pues están relacionados con fauna muy interesante de estas zonas y que encuentra solamente ahí su hábitat, ¿no? Como esta ave que vimos, este reptil, prinosoma. Puse solamente algunos ejemplos, pero pues en realidad hay una gran diversidad, tanto de mamíferos, de reptiles, de aves, muy interesantes y que forman parte y tienen su hábitat en estos ecosistemas, ¿no? Asimismo, volteando la página, la densidad biocultural dentro de esta zona es bastante alta, ¿no? Hay una evidencia histórica cultural de cerca de 10,000 años, es decir, estamos hablando inclusive de la prehistoria, ¿no? Hay actualmente 7 grupos humanos originarios, nahuas, popolocas, mazatecas, chinantecas, ixcatecos, muy importantes, cuicatecos, mixtecos y un montón de comunidades mestizas que hacen aprovechamiento muy activo de distintos recursos forestales no maderables. Se han registrado por el grupo de Alejandro Casas alrededor de o más de 1,600 plantas útiles, ¿no? Es decir, más de la mitad de esas plantas que les comenté, de las 2,700, tienen una utilidad, representan una oportunidad y son utilizadas por estas comunidades humanas. En el 2018, esta reserva de la biosfera es declarada como un bien mixto, patrimonio mundial por la UNESCO. Esto es para resaltar esta diversidad, esta importancia cultural y biológica que existe acá. Evidencias de esta historia cultural, de esta importancia, pues están marcadas por ahí, están escritas en distintas áreas y zonas de esta grandiosa reserva. Aquí podemos ver la cueva de las Manitas, en donde hay pues evidencias de la actividad humana pues de hace miles de años, ¿no? En donde pues hay vestigios de las culturas que estuvieron interactuando con los recursos ahí desde hace miles de años. Representaciones de la flora local, ¿no? De lo que la gente pues aprovechaba y sobrevivía de estas plantas, y pues es una zona con un valor de información prehistórica muy importante, ya que pues es una de las zonas que presentan pues las evidencias del inicio de la agricultura en Mesoamérica, ¿no? Hay evidencias del cultivo de maíz, del aprovechamiento de agaves desde hace 10,000 años, ¿no? Asimismo, en la actualidad podemos observar que hay pues muchas manifestaciones bioculturales que están vivas, que están presentes, como múltiples sistemas agroforestales tradicionales, en donde pues la diversidad silvestre, forestal, interactúa con la diversidad cultivada y son espacios muy importantes de conservación, pero también espacios muy importantes para la seguridad alimentaria de estas comunidades humanas. Hay distintos sistemas agroforestales en donde se incluyen agaves, mezquites, cactáceas columnares y, bueno, una gran diversidad de especies que son útiles y que tienen funciones muy importantes dentro de estos sistemas tradicionales. Hay muchos ejemplos prácticamente en cada tipo de vegetación, en cada asociación
de vegetación y culturas, que podemos encontrar sistemas agroforestales que están vivos y que tienen una importancia en la conservación de la diversidad biológica, pero también en la conservación de la diversidad cultural, ¿no? Las prácticas que se realizan ahí pues son transmitidas de generación en generación y permiten la sobrevivencia y la seguridad alimentaria y energética y de muchas índoles de las comunidades que acá viven. Aquí hay algunos ejemplos de cómo, pues, y refiriéndonos exclusivamente a los agaves, de cómo pues la gente ha incluido sistemas de aprovechamiento para los agaves desde épocas inmemorables, ¿no? Y que hay muchas representaciones de su uso que siguen vivas en la actualidad, ¿no? El consumo bueno, la producción y el consumo de pulque, por ejemplo, es muy importante en algunas zonas. El aprovechamiento de los botones florales o cacayas, como son llamados en esta zona, que son parte muy importante de la alimentación en la época en la cual florecen estas plantas, ¿no? El aprovechamiento de las hojas para las barbacoas en San Luis Atolotitlán. Esta foto es de San Luis Atolotitlán. El aprovechamiento de gusanos de maguey en cierta temporada para alimentarse. Son parte de estas expresiones bioculturales. Como pudieron ver, es una zona que no tiene mucha madera recta, muchos árboles con un fuste recto para la construcción de las viviendas. Y es acá que los agaves son muy importantes, ya que tienen este quiote, esta inflorescencia muy recta, que sirve para la construcción de las viviendas tradicionales en esta zona. Esta es una práctica que se está perdiendo por la introducción del tabicón, ¿no? Asimismo, hay algunas expresiones muy interesantes dentro de la reserva de producción de mezcal tradicional. Aquí podemos ver el caso del lado izquierdo de San Luis Atolotitlán, con la producción de mezcal, de agave potatorum, y la producción de mezcal en Santa María Escatlán, también con agave potatorum, del lado derecho. Si se fijan, pues son producciones muy tradicionales, con gustos históricos pues que han evolucionado en esa zona y que responden básicamente a los recursos naturales que hay a la redonda y que hacen pues de estas prácticas bioculturales muy importantes, y que aquí se está produciendo un mezcal que digamos es un producto biocultural, que no está hecho como para venderse y comercializarse ni para exportarlo, sino para ser consumido en las fiestas patronales y como parte de la cultura y de la identidad de las comunidades que lo practican, ¿no? En el Valle de Tehuacán podemos encontrar la mayor diversidad de agaves que hay en el país. Hay alrededor de 24 especies. Es posible que este número se haya cambiado un poco. Han descrito algunas especies nuevas recientemente y hemos registrado que se hace mezcal con alrededor de 7 especies, ¿no? Y bueno, agave potatorum, en algún momento, en algunos de los estudios que hemos realizado, pues ha sido reconocida como la especie de mayor importancia económica, ¿no? Regresemos un poquito a la cuestión de la ampliación de la denominación de origen para los municipios de Puebla, ¿no? Se hace el ajuste a los 116 municipios, ¿no? Se advierte pues que existe esta, digamos, plantaciones, monocultivos muy cercanos a la reserva de la biosfera, y en el 2020 comienza con evidencias fehacientes pues la expansión de la frontera agrícola dentro de la reserva de la biosfera. Y hay una noticia por ahí que es muy alarmante, que si ustedes googlean por ahí, la destiladora de mezcal más grande de América Latina en Puebla. Googleenlo ahora que tengan tiempo para que puedan ustedes examinar la noticia con calma, ¿no?
Aquí hay el copy-pega de esta noticia. No les pido que la lean, ni yo la voy a leer toda. Solamente quiero resaltar algunas de las cosas que se dicen por acá, ¿no? Se habla que dentro de esta denominación de origen mezcal, la empresa tequilera Don Ramón tiene el interés de instalar una destiladora de mezcal, ¿no? Y la más grande de América Latina, como si en América Latina, es absurdo, como si en América Latina hubiera destiladoras de mezcal, ¿no? Ok, hablan de la Sierra Mixteca, hablan de que están buscando la cantidad justa o la cantidad adecuada de tierras que estén juntas para poder sembrar agave, ¿no? Y lo más espeluznante es que es la empresa tequilera que quiere hacer mezcal, ¿no? Se habla de los 116 municipios que tienen la denominación de origen mezcal en Puebla, ¿no? Se habla también de 250,000 hectáreas de agave que tienen proyectadas para desarrollarlas en cultivo, ¿no? Y bueno, hay algo por ahí que a mí me causa, pues, mucho enojo, ¿no? Y que tiene que ver con toda esta riqueza que yo les platicaba, ¿no? Está ahí, entre comillas, en esta parte de aquí. Es la instalación de una destiladora de mezcal, la más grande de América Latina, que podría ocuparse de la destinación del agave mezcalero de hasta 40,000 hectáreas. Hay distintos números que ponen, pero lo importante viene aquí, y que generaría todo un proceso de transformación de las zonas hoy vistas como semidesérticas, áridas de nuestro estado de la Mixteca y muchos otros lugares, como si fueran zonas sin importancia, como si fueran zonas ociosas, estas zonas áridas y semiáridas, ¿no? Y bueno, creo que hay otra cosa que tiene que ver, que también está un poco alarmante, que incluyen y hablan de que que este tipo de proyecto forma parte de un programa de Sembrando Vida, para aprovechar el maguey que se planta en la Mixteca poblana. Hay pues varias cosas que son pues muy contradictorias y que son absurdas, ¿no? Como una empresa tequilera está queriendo entrar en una denominación de origen mezcal. Y obviamente, hablando de una empresa tequilera, pues hablamos de un modelo tequilero, ¿no? Si hablamos de una destiladora, la más grande de América Latina, pues, lo cual es una tontería, estamos pensando en un consumo de agua impresionante, agua que en esa zona no existe, ¿no? Y habla también de un alto consumo de combustible que en esa zona tampoco existe, ¿no? Y que aparte está penado y que solo para aprovechar la madera pues solo hay muy pocas especies que tienen esta cualidad, ¿no? Se habla de los 116 municipios, cuando tenemos evidencias de que solo cerca de 15 municipios tienen evidencias de producción tradicional. Es muy evidente que la inclusión de más de 100 municipios más es con la evidencia de la ampliación de la frontera agrícola para hacer monocultivos, lo cual ya está sucediendo, ¿no? Estos modelos agroextractivistas, tenemos evidencias con varios de los amigos que habitan en estas zonas de las comunidades, que estas empresas están viniendo a rentarles la tierra, estas tierras que ellos consideran ociosas y que no sirven para nada. Obviamente, el uso de agroquímicos es necesario en estas zonas, dado las características ecológicas que les mencioné. Están introduciendo especies exóticas como agave tequilana y otras especies más seguramente, ¿no? Asimismo, estas especies exóticas, pues por lo general traen plagas, ¿no? Y si pensamos que vas a introducir plagas de agaves a la zona con más agaves silvestres en el mundo, pues es una tragedia, ¿no? Además de todo lo que conlleva la contaminación de los someros suelos y la poca agua que existe en esta zona. Pero también grave es la afectación biológica, sociocultural y económica de los dueños de estas tierras, que son
pues engañados con esta promesa agroextractivista y que pues los resultados son muy, muy trágicos, ¿no? Aquí podemos ver un isotal de yucca periculosa, ¿no? Todo esto es al norte de la reserva de la biosfera, dentro del estado de Puebla, ¿no? Estas son imágenes dentro de la reserva, lo cual pues es un delito, ¿no? Y que pues como pueden ver, son áreas que han sido pues devastadas con trascabo, con estas máquinas que no sé bien cómo se llaman, pero que se llevan toda la vegetación. Atrás podemos ver las cactáceas columnares, las patas de elefante, miles de especies que fueron, cientos de poblaciones que fueron removidas ahí, ¿no? Y que pues básicamente expusieron el suelo, obviamente con la finalidad de plantar agaves. Aquí hay otras imágenes y vemos cómo del lado derecho pues se ve un isotal conservado con muchísimas plantas, muy denso, y que si vemos esta parte que fue devastada, pues básicamente limpiaron todo, dejaron las patas de elefante, como pueden ver, pero aún así hicieron una devastación impresionante. Aquí hay otra cosa muy importante que hay que observar. Aquí podemos ver los montones de las plantas vivas que estaban aquí, de todas las poblaciones que existían aquí, pues de cientos de especies, y de cómo están introduciendo agaves. Estos agaves, pues no parece ser espadín simple y sencillo, parece ser alguna otra especie de agave silvestre. A mi parecer, parece como agave convalis o el llamado jabalí, ¿no? Y que es muy posible que esto lo hayan extraído de manera silvestre de poblaciones, de tipos de vegetación de la Redonda o de otras partes, tanto de Puebla o de Oaxaca, y fueron traídos a esta zona para cultivarse, ¿no? Lo cual es bastante grave. Es decir, que hay zonas que ya no tienen agave porque todos se lo trajeron para hacer estos monocultivos. Aquí podemos ver las yucas, todas destruidas. Estas son imágenes de julio 2020, ¿no? Que salen a la par de esta noticia que les relaté. Pues esta es una noticia bastante grave, ¿no? Aquí podemos observar un asiento de suegra, un Echinocactus plateacanthus, como fue pues removido y está ahí tirado, dejándose a que se pudra, ¿no? Y todo esto estaba pues lleno de una vegetación conservada y ahora son monocultivos de especies que quizá para esa zona en particular son exóticas, ¿no? ¿Y de qué nos sirve tener vegetación conservada, ¿no? Hay un término que tiene que ver con los beneficios, o que también son llamados servicios ambientales, servicios ecosistémicos, y que pues los llamamos beneficios ambientales, ¿no? Hay muchos que nos da el poder tener una vegetación conservada, pero quiero resaltar uno en especial, y es el efecto de dilución. Y lo voy a leer, ¿no? Esta es una cita textual de la página del Instituto de Ecología, ¿no? Que ahí viene la liga, y yo creo que ya se las pusieron por ahí en el chat de YouTube, ¿no? Cuando un ecosistema está intacto y sin perturbar, todas las especies de ese ecosistema están presentes, incluidos los patógenos. Esto, sin embargo, están diluidos gracias a la gran diversidad de especies presentes. Cuando el ecosistema se perturba, unas pocas especies se pueden volver extremadamente abundantes, y cuando esto sucede, sus patógenos también se vuelven extremadamente abundantes, dado el exceso de alimento. Eso facilita la aparición de brotes de enfermedades. El efecto de dilución es entonces el efecto que tienen los ecosistemas bien conservados de diluir a los patógenos, y es nuestra mejor defensa ante las enfermedades infecciosas emergentes. ¿Les suena familiar esta cuestión? Los efectos de zoonosis los estamos viviendo actualmente, y es pues bastante preocupante que siga ocurriendo esta devastación en zonas tan importantes, ¿no? Estos efectos de deforestación, de defaunación que están ocurriendo en nuestro país, y
con el efecto de producir mezcal, ¿no? La disyuntiva entre esta frivolidad de este extractivismo que tienen estas empresas y la preservación seguirán poniendo en riesgo a la humanidad y al planeta entero. Estos patrones son en realidad una barbarie, son un ecocidio. Hay que fijarnos, por ejemplo, como consumidores de mezcal, ¿de dónde viene el mezcal que estamos consumiendo? ¿Cómo lo producen? Creo que todas estas empresas nos quieren ignorantes, todas estas empresas quieren básicamente seguir vendiendo, seguir exportando y destruyendo áreas muy importantes donde existen estas especies y miles de especies y que son pues parte de nuestro futuro, son parte básicamente son nuestro patrimonio cultural, biológico, y que lo estamos perdiendo por generar dinero y estamos envenenando nuestro suelo para ir a llevar del otro lado del mundo mezcal, ¿no? Así que hay que exigir a las distintas marcas que consumamos el saber cómo están produciendo esos mezcales, ya que hay pues un riesgo muy, muy fuerte y el cual estamos viviendo actualmente, ¿no? Sin embargo, y de manera relativamente rápida, porque ya tengo poco tiempo, les voy a platicar de una experiencia de la cual estoy siendo yo partícipe, pero hay muchas más personas involucradas en esto y que tiene que ver con un proyecto que se está llevando a cabo dentro de la reserva de la biosfera de Tehuacán, Cuicatlán. Es un proyecto que se ha denominado agrosilvocultoriedad, en el cual pues es muy importante hacer notar que es un proyecto transdisciplinario, es un proyecto en el cual están participando pues los dueños de la tierra que forman un colectivo que se llama Sahuane Cachu. Hay alrededor de 150 personas que son de 3 municipios que están empezando a construir su futuro en cuanto al aprovechamiento de los agaves y el manejo de su territorio. Está también participando la Reserva de la Biosfera, la cooperación alemana, ha participado también los amigos de Biofertilizantes y Servicios y el Laboratorio de Estudios Transdisciplinarios Ambientales, el cual es un proyecto que está dirigiendo la doctora Ana Isabel Moreno Calles de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. En este proyecto se han llevado a cabo mediante talleres participativos, se ha escuchado, digamos, las expectativas de la gente. Aquí podemos ver del lado izquierdo cómo un manejador de su parcela la ve actualmente, ¿no? Pero cómo la ve en un futuro. Y podemos ver pues una gran diversidad tanto de árboles, tanto de agaves, tanto de especies silvestres. Esto es para la proyección para el 2027, ¿no? De cómo la gente ve el futuro de sus terrenos, ¿no? Aquí podemos ver otro, lo siento. Aquí podemos ver otro ejemplo de cómo la gente ve el futuro de sus parcelas y que cabe resaltar que son parcelas que ya son agroforestales y que la gente pues ha decidido y tiene en la mente pues enriquecerlas y fortalecerlas en cuestiones de agua, de suelos, de biodiversidad, de servicios, ¿no? Hay también algunos otros que tienen un poco esta visión, ¿no? De también, pues, producir muchísimo, tener camioneta y estar vendiendo mucho maguey, mucho mezcal. Son parte de estas expectativas que crean las denominaciones de origen, ¿no? En este proyecto también se han facilitado los procesos de aprendizaje y coinvestigación, coproducción, es decir, los mismos productores son partícipes de la investigación, de la generación de la información y de la delineación de las recomendaciones que se van a llevar a cabo en sus predios, porque al final de cuentas es su futuro del cual se está hablando, ¿no? Se ha llevado a cabo una experiencia muy interesante sobre cuestiones específicas para la germinación, como una demanda legítima de los productores.
se han estudiado distintas cuestiones que tienen que ver con el flujo del agua en estas microcuencas y la ubicación de las parcelas para poder diseñar el manejo y la orientación de distintas obras que se tienen que hacer dentro de estas zonas que son propiedad de los productores, ¿no? Se han participado en distintos foros, se han hecho recorridos en las parcelas para registrar la biodiversidad, para dar a conocer los resultados, para informar a los demás participantes cuáles son los avances y cuáles han sido los acuerdos para llevar a cabo este proyecto. Hay todo un sistema que se ha desarrollado dentro de este modelo, dentro de este proyecto de agrosilvicultoriedad, en el cual pues no tengo el tiempo para explicarlo. Básicamente es una colaboración entre distintos actores con distintos fines, pero a final de cuentas son fines en común que tienen que ver con productos, tanto para el colectivo Sahuanecachu. Lo que ellos quieren básicamente es un modelo de aprovechamiento y conservación de la biodiversidad. Formarse ellos también y poder hacer investigación colaborativa, poder recibir apoyos gubernamentales y poder proyectar la producción de manera agroforestal de largo plazo, ¿no? Este tipo de investigaciones son pues uno de los modelos que se pretenden llevar en la licenciatura en Ciencias Agroforestales, a la cual estoy yo adscrito, ¿no? Este es un comercial de la licenciatura en Ciencias Agroforestales, a lo cual a los interesados, a todas aquellas personas pues, que toman mezcal y que no toman mezcal y que pues, desean instruirse, guiarse, conocer nuevas formas de relacionarse con el ambiente, formas amigables de conservar nuestra biodiversidad y nuestra diversidad biocultural, pues hay opciones para estudiar, ¿no? Los invito a que puedan visitar por ahí las ligas que les estamos compartiendo para que se enteren más de este proyecto. Y les agradezco mucho su tiempo. Por ahí están mis datos y gracias a todos y todas. No, al contrario, muchas gracias a ti, Nacho. Pues dice aquí, bueno, nos manda saludos el buen Oasis desde Guadalajara. Dice Ángel Estrejo, increíble, estoy impactadísima por tan profunda investigación y pues la verdad yo creo que no es la única. Sí estamos todos impactados pues de cómo yo me quedé asustada con estas fotos del 2020 de julio, pues de la destrucción tan grande que se está llevando a cabo en pos de, pues de perseguir esto de que pues a todos nos gusta el mezcal, no lo podemos negar, pero ¿a costa de qué vamos a beber este mezcal, no? Y pues yo te quería preguntar más o menos cómo es que son estos grupos de personas que están como haciendo estas deforestaciones. Son personas del lugar, son personas de otros lados, de la capital o de la ciudad, o son personas de la ciudad que hacen tratos con personas de ahí y empiezan como a deforestar como en robo hormiga. ¿Quiénes son estas personas? ¿O son empresarios o qué? ¿Quiénes son? Sí, pues básicamente lo que nos han comunicado los colegas de las comunidades es que básicamente son empresas, inclusive transnacionales, ¿no? Que justamente pues llegan con la promesa de rentarles las tierras, las hectáreas por algunos poquitos miles de pesos. No sé, creo que me suena algo así como 4,000 pesos por año una hectárea, ¿no? De la cual, pues, de estas áreas que pareciera que son como según su visión limitada e ignorante, pues básicamente como si fueran zonas áridas, como baldíos sin ninguna importancia, ¿no? Y que pues básicamente son empresas transnacionales que llegan, que rentan esas tierras y que ellos mismos se encargan de destruirla, de trabajarla y de abandonarlas en algún momento cuando se lleve a cabo su cometido, ¿no? Claro, y las dejan después baldías porque ni siquiera se molestan en reforestar o nada, ¿verdad?
Sí, pues básicamente lo que ellos se encargan de lo contrario, de deforestar, de defaunar y Sí, pues de cumplir su objetivo, que es producir mezcal, inclusive no para que se tome ahí, para exportarlo, ¿no? claro, claro, sí. Y bueno, a pesar de que esta zona pues es especialmente vulnerable, no solamente está pasando ahí en el Valle de Tehuacán, está pasando en todas estas áreas que tienen denominación de origen, ¿no? Básicamente es una cuestión como muy preocupante porque si nos ponemos a pensar en el modelo tequilero, el cual pues es muy bien definido, pues aquí se habla de la denominación de origen mezcal que van incluyendo cada vez más y más pues localidades, municipios de distintos estados y que básicamente pues está haciendo la cosa muy preocupante y están devastando pues muchas áreas forestales Sí. que pues básicamente tienen muchísimas especies silvestres que son el resguardo de nuestra biodiversidad y como ya pudimos ver pues de nuestra salud en un futuro, ¿no? Claro. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos una pregunta de Lalo Ruiz. Dice, Nacho, ¿alguien hizo una denuncia en la Profepa? Híjole, no estoy seguro, fíjate, no lo sé. Es muy posible que se tenga que hacer, ¿no? Yo creo que es algo que se tendría que hacer, ya que hay varias faltas muy, muy graves, ¿no? De muchos niveles, ¿no? Cambios de uso del suelo, especies protegidas que fueron devastadas, ¿no? No sé, si no se ha hecho, yo creo que se tiene que hacer y de manera muy enérgica. Dice, bueno, pues todos te agradecen. Dice Frisia, que si se quedará en línea para otro día volver a verlo. Sí, Frisia, se queda en la página de aquí de YouTube de la Sociedad Botánica de México. Y Ángeles Trejo, saludos desde San Luis Potosí. Y además soy amante del mezcal potosino, no sabía absolutamente nada sobre las consecuencias. Estaré más informada sobre mi próxima compra de mezcal. Muchísimas gracias. Y quizás aprovechando un poquito el tiempo, Nacho, yo también que estudio endemismos y que me encantan los agaves, ¿cómo convencemos a la gente de que los desiertos mexicanos son importantes? Hace años tuvimos una campaña de TV Azteca de la selva lacandona y cosas así, que pues son hermosas las selvas, los bosques, pero ¿cómo convencemos a la gente de que esos lugares que ven como feos, como secos, como tierrosos, son muchísimo más, digamos, resguardan un tesoro más grande que son los endemismos, que es único aquí en México? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? Pues yo creo que a la gente nos falta más campo, nos hace falta más estar en relación, Barrio. sí, bueno, y más ahora, ¿no? Que no podemos ir al campo, pero bueno, creo que principalmente lo que yo les recomiendo a las personas, al público en general, es de que puedan visitar estas zonas, puedan ser parte de la diversidad, puedan verla con sus propios ojos, ¿no? Ya que pues en realidad uno escucha hablar de los desiertos en los libros, en la escuela, pero si nunca has estado en uno de ellos y te das cuenta que hay pues relaciones simbióticas, ecológicas con la gente, con animales, entre la vegetación y entre esta gran diversidad, realmente pues no te das cuenta de la importancia que tienen, ¿no? Creo que y en especial, ¿no? La Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, es de las más importantes, pues, del continente americano, ¿no? En cuanto Exacto, o del mundo. a diversidad o del mundo. ¿No? Sí, Realmente cada zona árida del mundo tiene sus endemismos muy particulares, ya que básicamente son como islas evolutivas, ¿no? totalmente. En donde las especies pues encuentran y se han adaptado a un clima muy particular, que si se salen de esa zona pues se mueren porque las condiciones fisiológicas cambian, ¿no? Y básicamente pues creo que hay que vivirlas, hay que verlas, hay que espinarse, hay que Sí. sentir esa sed y básicamente pues también enterarse, ¿no?
enterarse que hay más allá de las zonas forestales que están llenas de pinos y de encinos, que también son súper chidas, pero que en realidad, pues también estas zonas son súper importantes y que son muy frágiles. Digamos que las perturbaciones que ocurren ahí son muy difíciles de recuperarse. Los ritmos de crecimiento de las plantas son extremadamente lentos y pues cualquier perturbación como esas horrendas que pudimos ver ahora, pues son prácticamente, son para siempre, porque hay plantas ahí que tenían más de 500 años creciendo en esa zona y las quitaron en un ratito. ¿Las yucas periculosas o cuáles? Sí, pues las yucas, las patas de elefantes, los asientos de suegra, y estas cactáceas globulosas gigantescas, ¿no? Echinocactus platyacantус y muchísimas otras más, ¿no? En realidad, pues son zonas muy importantes y yo creo que cualquier zona, además de las zonas áridas del mundo, en este momento que estamos viviendo, cualquier zona, cualquier expresión de biodiversidad, es súper importante conservarla, porque de eso depende nuestro futuro. Cada especie que pareciera que no sirve para nada, pudimos ver acá en el Valle de Tehuacán, más de la mitad de las especies de plantas tienen un uso, ¿no? Y en realidad, si perdemos cientos de especies en una zona, estamos perdiendo oportunidades para producir medicinas, para alimentarnos, para prender el fuego, para hacer muchísimas cosas que cada vez se están volviendo como más elementales y se están volviendo como, pues se está regresando como a lo básico. El volver a utilizar fibras vegetales, el volver a utilizar pues medicina tradicional cada vez es pues es como un trending topic, digamos, pero en realidad es como volver a los orígenes y es lo que necesitamos, ¿no? El decrecer, el ya no estar produciendo pues tantos alimentos. La frugalidad. Chatarras y efímeros que realmente pues es necesario hacer un cambio de hábitos, ¿no? Hacer un cambio de forma de vida. Eso. Y de cómo producimos nuestros alimentos y nuestras bebidas, ¿no? Totalmente, ¿no? Informarnos. Entonces, dice Berenice Torres, se supone que uno de los beneficios de tener una denominación de origen es el cuidado de la tierra y la conservación del uso. ¿Me estás diciendo que el efecto es el contrario? En la mayor parte de los casos, sí. Hay experiencias familiares o colectivas que están dentro de denominación de origen y que no siguen estos patrones de destrucción, de intensificación. Hay muchas experiencias que tienen el respeto por la naturaleza y que llevan a cabo prácticas amigables con el ambiente. Hay que sacar también esto a relucir. Sin embargo, cuando hay otros intereses más grandes de empresas transnacionales, principalmente, y algunas otras que no son tan transnacionales, pero que tienen, pues mucha inversión enfocada en exportar, ¿no? O en producir, básicamente, para que tú puedas tener tus mezcales en el Palacio de Hierro. Por cierto, métanse a ver al Palacio de Hierro cuánto cuesta una botella de mezcal de la reserva de Cuicatlán, Tehuacán. Le cambiaron el nombre, pero métanse a ver cuánto cuesta una botella en estas páginas que les estoy diciendo. Les hice un comercial a ellos, pero fíjense, digo, no van a poder ni siquiera comprar ninguna de estas botellas, son carísimas, pero en realidad, pues, lo que estamos observando y el testimonio de las personas, de los productores pequeños de mezcal y de manejadores de los territorios de maguey, es que se está haciendo, pues, se está intensificando muchos de estos patrones que les dije al principio. Están básicamente destruyendo vegetación silvestre, están contaminando el agua, el suelo con los agroquímicos, como lo hacen los tequileros desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y están diluyendo la cultura de los mezcales, están diluyendo el mezcal propio, el mezcal en sí, la gradación alcohólica, ¿no? Cada vez ves mezcales de 40, de 38, se están tequilizando la producción de mezcal, básicamente porque pues es un negocio, y es un negocio que les está funcionando para los que están dentro de la denominación,
y que, digamos, es un modelo exitoso para ellos porque están vendiendo muchísimo, pero no es exitoso para la cuestión biocultural ni para nuestros ecosistemas. Exacto. Dice Alfredo F., felicidades, muy buena presentación. No sé si llegué tarde y lo mencionaron. ¿Cuántas especies son utilizadas para producir mezcal y si estas cuentan con un manejo similar al de agave tequilana? Saludos. No lo mencioné, pero lo hemos mencionado en algunos otros foros. Te invito a que puedas ver el YouTube de Milpa AC, en donde hay un par de charlas que te van a interesar, especialmente la primera, que habla un poco y se dan estos números, pero hemos registrado por ahí que se hace mezcal, bueno, no necesariamente mezcal, sino destilados de Algún agave destilado. en el país, con alrededor de 56 especies en México, ¿no? ¡Wow! De estas, alrededor de 37, 40 son silvestres, es decir, que se sacan de poblaciones del monte, ¿no? Y pues muy poquitas de ellas tienen un manejo sustentable, es decir, muchas de estas son sacadas sin recolectar semillas, sin hacer reforestaciones, sin preocuparse de que se conserven, ¿no? Y básicamente en muchas de las experiencias, la capacidad o la velocidad de aprovechamiento es mucho más rápido que la velocidad de regeneración de esas poblaciones. Y como ya hemos visto, inclusive dentro del Valle de Tehuacán, con Agave potatorum, con el papalomé o en otras zonas llamado tobalá, que ha habido extinciones locales por producción de mezcal. Y cada especie tiene sus particularidades. Hay algunas que se reproducen por hijuelos, hay algunas otras que solo se reproducen por semilla, ¿no? Y que hay distintos niveles de vulnerabilidad. Pero más o menos así están los números. Y las que se producen como agave tequilana son alrededor de 4 o 5, pero ya vimos que lo están empezando a hacer cada vez con otras especies que al parecer las están sacando de poblaciones silvestres y no las están reproduciendo desde semilla, ¿no? Sí, se está tequilizando el mezcal, lo cual es súper preocupante. Híjole, dice la doctora Heike, hay que hacer más visibles estos múltiples beneficios, ¿no? ¿Nos referimos a los beneficios ambientales o a cuáles beneficios? Yo me imagino que sí. Sí, no, pues claro, creo que de los beneficios del desierto o de esta bioculturalidad de Tehuacán. Pues sí, bueno, yo lo entendería sobre los beneficios ambientales que nos otorgan el poder tener vegetación conservada, ¿no? Esta vegetación que tiene millones de años evolucionando en ese lugar para llegar con un trascabo y en un ratito ya no hay nada. Imagínate, así está la gravedad, pero pues hay muchísimos otros beneficios ambientales. Ahora me quise enfocar en ese, pero pues hay muchísimos otros como la polinización, la infiltración del agua en el suelo, la regulación de la temperatura, la fertilidad del mismo suelo. Por eso es muy importante los sistemas agroforestales que no utilizan agroquímicos, ¿no? Y hay muchos que tienen que ver con el ciclaje de los nutrientes, ¿no? Que pues el tener la vegetación nos ayuda para que no haya inundaciones, para que no haya deslaves, para que no haya muchísimas cosas que ni siquiera nos damos cuenta que nos sirve de poder tener vegetación silvestre en nuestros alrededores. Sí, sí se refería a eso la doctora. Y pues... pues si no hubiera más preguntas, entonces la premisa que queda al aire es concientizarnos no solo a la hora de beber un mezcal, sino de muchísimos de las cosas, no solo los alimentos, de lo que consumimos y la huella o el impacto ecológico que esta pueda tener en nuestros ecosistemas, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y de nuestro futuro, porque totalmente. Justamente ahí está la respuesta a muchas cosas que ni siquiera sabemos, ¿no? Los agaves provienen de los sistemas silvestres. Es una lástima que no los sepamos aprovechar, ¿no? Y que, pues, también hay que resaltar, pues, que hay otras formas de llevar a cabo esta relación con el ambiente
y que pues hay que conocerlas y hay que tratar de apoyar esas pequeñas experiencias que son amigables con el ambiente, porque sí hay experiencias de mezcal que llevan a cabo prácticas amigables con el ambiente. Hay que buscarlas, hay que apoyarlas y hay que darlas a conocer y que darse cuenta que no van a crecer, no van a vender mucho más, sino que van a vender lo que el sistema natural les permite. ¿No? Totalmente. Exactamente. Pues, Nacho, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una charla muy reflexiva, yo creo, para todos. Y pues te agradezco en nombre de todo el Consejo de la Sociedad Botánica de México el habernos acompañado en el Plantástico de agosto. Y pues ojalá nos toque a todos encontrarnos en algunas charlas y en algunos congresos para seguir aprendiendo pues de todo lo que tú nos compartiste hoy y más. Enhorabuena y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por allá en la Sociedad Botánica. Muchas gracias, Heike, a ti, Mané, a Pablo Carrillo por la invitación. Y nos vemos después. Que estén muy bien y cuídense. Claro que sí. Muchísimas gracias. Saludos y buenas noches a todos de parte de la Sociedad Botánica. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.